Busquen su Biblia, por favor, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículos 11, 12 y 13. Segundo libro de Crónicas en el Antiguo Testamento, dado que no es un libro muy asiduo en la lectura de los hermanos, búsquelo con tranquilidad nomás. Está después de Primera de Crónicas. ¿Ya? Y está antes de Esdras. ¿Ya? Antes de Esdras y después de Primera de Crónicas, después de los libros de los reyes. En el capítulo 16, versículos 11 al 13. Ya, bien, parece que ya todos lo tienen. Entonces vamos a seguir la lectura en el nombre del Señor. ¿Amén? Amén, ya. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Amén. Tome asiento, por favor. Quiero hablar hoy día, como tema de este mensaje, en las crisis busca a Dios. Repito, en las crisis busca a Dios. ¿Ya? Como una pequeña introducción, bueno, el día jueves el Señor nos habló por su palabra, los que estuvimos el jueves, ¿cierto? Precisamente nos hablaba de este rey llamado Asa, ¿cierto? Que se le conoce como el primer reformador y el primero llamado de los reyes buenos de Judá. A modo de ilustrar un poco, el reino de Israel, hasta Salomón, Saúl, David, Salomón, hasta Salomón fue un solo reino. Después de Salomón se dividió el reino de Israel en dos reinos. Uno quedó en el norte, llamado Reino del Norte o Reino de Israel, con 10 tribus de las 12. Y en el sur quedó el Reino del Sur, o llamado Reino de Judá, solo con 2 tribus. La tribu de Judá y también la tribu de Benjamín. Entonces, si usted lee los libros de Reyes y los libros de Crónicas, se dará cuenta cómo ambos reinos siguieron cada uno su curso en forma paralela, divididos. Y este rey Asa, es del rey del sur, o reino del sur, o reino de Judá, ¿ya? Con la capital en Jerusalén. Y para comparar un poco, todos los reyes del reino del norte o reino de Israel, todos fueron malos, todos, no hubo ninguno bueno. Y en el año 722 a.C. fueron conquistados por los asirios, los llevaron en cautividad y se acabó el reino de Israel o reino del norte, se acabó y esas 10 tribus se perdieron hasta el día de hoy. Lo que se llama las tribus perdidas de Israel, se perdieron esas 10 tribus. En cambio, en el reino del sur, o reino de Judá, hubo reyes malos, pero también hubo reyes buenos. No todos fueron malos, hubo reyes buenos. Ezequías, Josías, Usías, y entre ellos también Asa. Y la Biblia dice que este rey hizo reformas importantes para que el pueblo de Dios se volviera a Jehová Dios, se volviera al Señor.
Él reinó 41 años. ¿Ya? Su reinado coincidió con el reinado de 7 reyes del reino del norte. Pasaron 7 reyes del reino del norte y él permaneció 41 años por la misericordia de Dios. Él quitó los ídolos y expulsó a los sodomitas, dice la palabra, es decir, estos hombres que se habían prostituido. Él los expulsó. Entonces, podemos decir que Asa comenzó bien. Tuvo un buen principio. Si leemos en Segunda de Crónicas capítulo 14, versículo 2, y si tiene usted su Biblia ahí, puede seguir la lectura. Segunda de Crónicas 14, versículo 2. Dice la palabra que e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. Partió bien, comenzó bien su reinado. Hizo lo recto, hizo lo bueno ante los ojos del Señor. Pero su final no fue tan bueno. No terminó bien. La Escritura dice en Segunda de Crónicas 16:12, donde leímos, Segunda de Crónicas 16:12, que él no buscó a Jehová en un tiempo de crisis de su vida. No buscó a Dios. Entonces, después de esta breve introducción, queridos hermanos, en base al título de este mensaje, Asa se fue apartando progresivamente de la confianza y de la seguridad en Dios. Él partió bien. Dios le dio la victoria frente a sus enemigos, como el Señor nos hablaba el día jueves. Se levantó un ejército de 1.000.000 de hombres, imagínense, 1.000.000 de hombres, de etíopes, se levantaron contra Judá y Asa clamó a Dios, pidió misericordia a Dios y Dios le dio la victoria. Él sabía lo que era la victoria del Señor, él sabía lo que era el poder de Dios, él conoció el poder de Dios, él conoció la intervención divina en favor de su vida. Pero lamentablemente se fue apartando poco a poco de esta confianza y de esta seguridad en Dios. Entonces, como primer punto quisiera señalar que él va a poner su confianza en Siria antes que en Dios. Resulta que él está bendecido, está prosperado, y el reino del norte, el reino de Israel, con el rey llamado Baasa. ¿Qué está pasando? La gente del reino del norte se le está pasando al reino de Judá. Claro, porque ven que Dios está con Asa, entonces los del rey, la gente del reino del norte se está viniendo para el reino del sur. Es como decir, la cosa está mejor allá que acá. Y se están viniendo, se están viniendo. Entonces el rey Baasa, rey del reino del norte, dice, esto no puede ser, se me está yendo los súbditos, se me está yendo la gente. Claro, porque la gente veía que Dios estaba con Asa, que la prosperidad de Dios estaba allí, y no estaba con Baasa, porque Baasa era un rey que se había apartado de Dios. Entonces, ¿qué hace Baasa, rey de Israel? Fortifica algunas ciudades en la frontera, entre ellos Ramá, para que no se pase la gente para el reino del sur. Las fortifica. En el fondo le estaba creando hostilidad al rey Asa. Y en el fondo también era una declaración de guerra. Pero ¿qué hace Asa? El hombre que había confiado en Dios, el hombre que había, por así decirlo, dependido de Dios, que comienza a cambiar su confianza de Dios a los hombres. Y no tiene la mejor idea que acudir al rey de Siria, que está más al norte, a Ben-Hadad, al rey de Siria, y le pide ayuda a él. ¿Y qué hace? Obviamente hay que pagar por la ayuda. Y saca todos los tesoros, dice la palabra, de la casa de Jehová y de la casa de Real, y se lo envía al rey de Siria, que estaba en Damasco, y le dice, hagamos una alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre, para que Baasa se vaya lejos. Entonces él
comienza a apartar su confianza de Dios y la comienza a depositar en el rey de Siria. Y le dice, hagamos alianza, hagamos un acuerdo. El Señor había prohibido estrictamente a Israel que hiciera alianza con los pueblos vecinos, con los pueblos paganos. El Señor se los había dicho. ¿Por qué? Porque al hacer alianza con pueblos vecinos o paganos, estaban apartando su confianza de Dios y además estaban abriendo una puerta para que entraran los ídolos de esas naciones. Por eso el Señor fue estricto, no harás alianza con estas naciones que están a tu alrededor. Pero Asa se olvidó de eso y comenzó a hacer una alianza. Entonces, dice la palabra de Dios, segunda de Crónicas 16, versículo 1 al 3, en el año 36 del reinado de Asa, mire, habían pasado muchos años. Recuerde que él reinó 41 años, pero en el año 36 de su reinado, después de haber tenido un reino bendecido, un reino próspero, un reino fructífero, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová, lo que estaba prohibido, lo que no tenía que hacer, porque esos tesoros, esos utensilios de oro habían sido consagrados para el servicio de la casa de Dios y él no tenía que hacer eso. Llegó y los sacó. Profanó lo santo, profanó lo consagrado. Porque así sucede, hermano, cuando nos estamos apartando de la confianza en Dios. Vamos perdiendo el sentido a lo santo, le vamos perdiendo el sentido a lo que es sagrado de las cosas de Dios. Y él saca los utensilios y dice la palabra, se los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Puso su confianza en Siria antes que en Dios. Queridos hermanos, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? La verdad es que cambia los personajes, pero el pecado sigue siendo el mismo. Somos dados a confiar en los hombres, a poner nuestra confianza en lo que vemos y a no depender de Dios completamente. ¿Por qué este hombre, después de haber tenido tantos éxitos en el Señor, ahora comienza a confiar en el hombre? Lo más probable es que donde se vio bendecido, se vio prosperado, se vio fuerte, se vio engrandecido, empezó a poner la confianza en sí mismo. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Cuando nos vemos quizás bendecidos, prosperados, no dejes de confiar en Dios. No dejes de poner tu mirada en el Señor y aparta de ti el pensamiento de que tú puedes, de que eres capaz, de que puedes lograrlo por ti mismo y que los hombres te pueden ayudar. Pero cuando dependemos de Dios y somos humildes y consideramos que aunque estemos bendecidos, aunque estemos prósperos, seguimos dependiendo del Señor y nuestra confianza y nuestra seguridad están en Él. Entonces, Él se fue apartando de esta confianza progresivamente. Cambió, lo segundo que quiero decirles, que cambió el apoyo de Dios por el apoyo del hombre. Vamos a 2 de Crónicas 16, versículos 7 y 8. Dios le envió un mensaje a Asa. Dios le va a hablar a Asa. ¿Sabe? Porque Dios nos habla cuando nos equivocamos. Dios nos corrige cuando hemos hecho mal. ¿Y por qué lo hace? Porque nos ama. Y Dios le habla y envía al vidente. El vidente era un hombre de Dios, que Dios le daba visiones, le daba palabra. Envía al vidente Hanani, así se llamaba. Y miren lo que dice 2 de Crónicas 16, 7. En aquel tiempo vino el vidente Hanani
a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto, mire esta palabra, te has apoyado en el rey de Siria. ¿Qué es un apoyo? Confianza, donde yo me sostengo, donde yo puedo descansar. En el fondo el Señor le está diciendo: por cuanto tú has descansado en el rey de Siria, has puesto tu confianza, has puesto tu soporte en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios. Por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Y le dice el Señor, mire, y el Señor le va a recordar la experiencia de la gran victoria que él había dado en el pasado. Los etíopes y los libios, ¿se acuerdan de ese ejército de 1.000.000 de hombres que vinieron contra él? No eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Mire, el Señor le está diciendo: ¿no te acuerdas de ese 1.000.000 de hombres que vino contra ti, que eran numerosísimos, con caballos y gente con carros y gente de a caballo? Con todo, le dice el Señor, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Entonces Asa va a cambiar el apoyo de Dios por el apoyo del hombre. Y la ecuación es un desastre. Deberíamos hacer todo lo al revés. Cambiar el apoyo de los hombres por el apoyo divino. Pero él hace todo lo contrario, cambia el apoyo de Dios. Dios lo había apoyado, Dios lo había sustentado, Dios le había dado una gran victoria al derrotar 1.000.000 de hombres. Y ahora él se amedrentó por un ejército que era menor. Era un ejército, es verdad, pero era menor. Entonces él podría haber dicho: si Dios me dio la victoria con 1.000.000 de hombres, ¿cuánto no me la va a dar con este ejército que es menor? Y es así: si Dios te ha dado grandes victorias, ¿cómo no te va a dar una victoria en algo que quizás tú lo ves grande, pero es menor? Por eso el profeta le va a decir más adelante: has hecho locamente has hecho. Neciamente, imprudentemente cambiar el apoyo divino por el apoyo de los hombres. Iglesia amada, no actuemos neciamente, cambiando el apoyo de Dios por el apoyo de los hombres. Sigue apoyándote en Dios, sigue confiando en Dios, sigue esperando en el Señor, porque Él es tu sustento, Él es tu auxilio, Él es tu pronto auxilio en las tribulaciones. Locamente has hecho, le dice Hanani, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Oiga, a veces nos buscamos nosotros los problemas simplemente porque hacemos mal y dejamos de confiar en Dios. Y se nos viene una y otra y otra. Y ahí es donde hay que analizarnos. Porque lo primero que podemos decir: hermano, Dios me está probando. Sí, Dios te está probando la fe. Pero también muchas veces son consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestros malos actos, porque hacemos sin consultar a Dios, sin esperar en Dios y sin pedir la aprobación de Dios y sobre todo sin depender de Dios. El Señor le dice: va a venir más guerra contra ti. Podrías haber terminado tu reino en paz, pero te buscaste la guerra. Primero porque te buscaste la guerra con Baasa y te buscaste la guerra también con Siria. No tenía por qué haberse metido con Siria y se metió con los sirios. Y lo tercero, y quiero decirles, Asa no considera la corrección de Dios. En vez de haberse humillado, ¿sabe por qué? Porque cuando Dios nos habla, y esto es lo maravilloso del amor de Dios, cuando Dios te habla para corregirte, no es porque Dios quiera destruirte. Es porque para que tú puedas humillarte,
tener una nueva oportunidad y volver de nuevo a empezar. En el fondo el Señor le está diciendo, mira, le has hecho locamente. ¿Qué hubiera hecho Asa? Debería haberse humillado, arrepentido. Perdóname, Señor. Perdóname por haberte cambiado. Perdóname, hubiese humillado. ¿Y usted cree que Dios no lo habría perdonado? Sí, Dios lo habría perdonado, porque Él es amplio en perdonar, dice su palabra. Él extiende su perdón al que se arrepiente y se humilla de corazón. ¿Pero qué hace Asa? Se parece a mí y no sé si se parece a usted. Se enojó. No nos gusta que el Señor nos corrija. ¿O le gusta a usted que lo corrijan? Por naturaleza, no nos gusta que nos digan las verdades. No nos gusta que nos digan que nos hemos equivocado. No nos gusta que nos digan, hiciste mal, tienes que enmendar esto. Asa se enoja. Dice la palabra. Entonces se enojó Asa contra el vidente, segunda de Crónicas 16:10. Y no tan solo le bastó con enojarse, porque podría haberse enojado, pero se le hubiera pasado el enojo. ¿Qué hizo? Lo echó en la cárcel. Echó en la cárcel al profeta de Dios, al hombre de Dios, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y no contento con eso, dice la palabra, oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. O sea, dio rienda suelta al enojo y agrandó el problema. Hermanos, la Biblia dice, ¿cierto? No menosprecies el castigo del Señor y no menosprecies la corrección del Altísimo. Ahora, ¿cómo Dios nos corrige? Porque Dios nos tiene que corregir, ¿cierto? Porque Dios dice la palabra que al hijo que ama, ¿qué hace el Señor con el hijo que ama? Le hace nanay, le hace cariño, agugú, mi hijo amado. Y no importa que el hijo haga lo que quiera, no importa que el hijo un pie adentro y un pie afuera, total, soy hijo de Dios. Dios me ama, Dios me ama. ¿No? ¿Qué dice la Biblia? Sí, Dios nos hace cariño, ¿cierto? Dios nos ama, Dios nos regalonea. ¿A cuántos lo ha regaloneado el Señor? Sí, Dios nos regalonea. Pero la Escritura dice que Dios al hijo que ama. Y quiero preguntarles, ¿cuántos dicen soy un hijo amado de Dios? O Dios me ama, soy un hijo amado de Dios. Pero mire, dice que al hijo que ama, Él lo castiga, Él lo disciplina, Él lo corrige. Ahora, ¿cómo corrige el Señor? Me acuerdo que mi abuelita materna tenía un dicho, que lo usaba en la antigua, decía, Dios castiga pero no a palos. Así decía la abuelita antigua, Dios castiga pero no a palos. Y es verdad, Dios no va ni con un palo a castigarlo a usted, ni con una vara. ¿Cómo te va a corregir? Primero, te corrige por la palabra de Dios. Por el consejo de la palabra, Dios te va corrigiendo. Si vas mal, Dios te dice, enderézate. Vas mal por este camino. Endereza tu camino. Y si usted dice, amén, Señor, gracias, Señor, porque me hablaste, me arrepiento, perdóname. Amén. Hasta ahí llega la corrección y el Señor lo empieza a levantar. Pero como somos duros de servir muchas veces, como no nos basta con el consejo bíblico, Dios empieza a usar hechos de la vida para corregirnos. Y Dios empieza a usar situaciones de la vida para que nos demos cuenta que no estamos obrando bien. Pero como todavía somos tan duros, Dios tiene que usar ahora cosas extremas para hacernos ver de que estamos por un mal camino. Asa no entendió. Mire, con este medio mensaje que el Señor le dijo, va a haber guerra delante de ti, podría haberse humillado. Porque ¿quién quiere guerra? Nadie quiere guerra.
Nadie quiere conflicto. Podría haberse humillado, arrepentido, y yo sé que el Señor lo perdona y detiene el juicio. Pero no consideró la corrección de Dios. Querido hermano, si Dios te está corrigiendo hoy día por su palabra, toma esta corrección. Sé inteligente, sé sabio, sé humilde. No esperes, otro dicho que decían los antiguos, no esperes la huasca de Dios. Que Dios tenga que corregirte con hechos, con situaciones dolorosas de la vida, para que puedas entender. Ahora tú puedes recibir esta palabra, y si estás actuando mal, si estás lejos de Dios y si estás obrando mal, hoy día mismo, si tú te arrepientes, si tú pides perdón al Señor, Dios te perdona, Dios te restaura y Dios dice amén, yo te levanto, y el Señor te dice vamos de nuevo hacia adelante y yo te voy a bendecir, porque así es nuestro Dios. Dios te bendiga. No te enojes con el Señor. No te enojes con el Señor. Asa se enojó con el profeta, en el fondo se estaba enojando con Dios. No te enojes con el Señor cuando Él te habla, cuando Él te corrige. Al contrario, dale gracias. Gracias, Señor, porque me ama, porque tú me consideras. Si Dios no te amara, dejaría que hicieras lo que quisiera. Pero como Dios te ama, te corrige, te habla y te dice, vuélvete a mí, y yo me volveré a ti. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la crisis? Hable de la crisis, pastor. Bueno, una crisis, busqué el significado de crisis según la Real Academia Española. No sé si lo va a entender, pero dice así: una crisis es una interrupción o ruptura en el patrón de funcionamiento normal o habitual de una persona o familia. No sé si entendió el concepto. Un poquito medio sofisticado, pero eso dice la Real Academia Española. Una crisis es una ruptura o interrupción en el patrón de funcionamiento normal o habitual de una persona o familia. Una crisis no se puede resolver mediante los recursos o las habilidades habituales de resolución de problemas de una persona. Es decir, una crisis no se puede resolver con cosas normales. Hay que ir más allá, hay que buscar una solución superior. ¿Y por qué estamos hablando de crisis? ¿Por qué Asa? Han pasado los años, ya está viejito, y en el año 39 de su reinado, dice la palabra, enfermó gravemente de los pies. Una crisis. Una enfermedad es una crisis, porque rompe lo habitual, lo normal de su vida. En el caso de él fue una enfermedad. Y dice la palabra que enfermó gravemente de los pies. Los estudiosos bíblicos creen que le dio esta enfermedad, creen porque no lo dice la Biblia, que se llama la gota. No sé si la han escuchado. La gota, que es una enfermedad que da que se hincha el pie y es muy, muy dolorosa. Y otros creen que fue un accidente vascular que le produjo una gangrena en los pies. No sé qué habría sido, pero la cosa es que fue algo grave. Una crisis. Pero sabes, las crisis, que ya dijimos es salir de un estado habitual, algo anormal en la vida, una crisis es una oportunidad para volver a confiar en Dios. Ahora, cuando la palabra hebrea aquí habla de enfermedad, denota la palabra hebrea en su original, dice que él estaba débil, estaba afligido, estaba desgastado y estaba angustiado. No tan solo él estaba enfermo, nótese, estaba débil,
mentalmente, afligido, desgastado y angustiado. Eso produjo la enfermedad. Y la verdad es que eso puede producir una crisis en nuestras vidas. Angustia, aflicción, ¿cierto? Dolor, desgaste y debilidad de la mente y del alma. Entonces, la palabra de Dios nos dice que frente a esta crisis que él enfrenta en su vida, enfermó gravemente, de repente apareció la enfermedad, como es muchas veces, queridos hermanos, usted está sano y apareció una enfermedad de la nada. Bueno, algunas aparecen porque hay una mala alimentación, porque usted no se cuidó, y es como dice el dicho, una crónica de algo anunciado. Va a venir algo porque usted no se cuidó. Si usted no se cuidó sus niveles de azúcar, obviamente le va a dar diabetes, y si no cuidó esto, las grasas y todo eso, su corazón se va a enfermar. Se anuncia que puede venir algo. Pero hay enfermedades que de repente aparecen. No estaba previsto. No estaba en los libretos, por así decirlo, que apareciera una enfermedad. Y quizás a usted le ha pasado eso, o a alguien conocido le ha pasado eso. Una crisis. Pero no tan solo una enfermedad, cualquier otra situación que no estaba prevista y rompió su normalidad. Y está en una crisis. Eso le pasó a este hombre. Una crisis. Pero ¿qué dice la palabra de Dios frente a esto que a él le pasa? Y quiero que ponga atención, porque aquí el Señor también nos va a hablar claramente. Que en su enfermedad, en su angustia, en su dolor, en su aflicción, en su desgaste, en su pena, ¿qué hizo este hombre? Hizo lo que no tenía que hacer. Dice la Biblia, no buscó a Dios. No buscó a Dios. Asa hizo lo que no tenía que hacer. Queridos hermanos, si usted lee la historia de este hombre, los 3 capítulos donde está condensado, 14, 15 y 16 de Segunda Crónica, la palabra buscar a Dios se repite muchas veces. Este fue un hombre que buscó a Dios. 6 veces se menciona la palabra buscar a Dios, o la expresión buscar a Dios. Él sabía lo que era buscar a Dios. Él sabía que el buscar a Dios significaba respuesta. Él sabía que buscar a Dios significaba victoria de parte de Jehová Dios. Para él no era desconocido buscar a Dios. Él sabía que si buscaba a Dios, Dios lo iba a ayudar, Dios lo iba a levantar, Dios lo iba a socorrer. Porque lo dice la palabra, buscamos a Jehová y busqué a Dios, incluso instó al pueblo a buscar a Dios. Era un hombre de búsqueda de Dios, pero al final de su vida hizo lo que no tenía que haber hecho, hizo todo lo contrario. No buscó a Dios. ¿A quién buscó él? Al hombre. Porque dice la Biblia que buscó sino a los médicos. Ahora, es claro, queridos hermanos, no es que la Biblia esté hablando en contra de los médicos y no es que la Biblia esté diciendo no vayas a los médicos cuando estés enfermo. No. Lo que quiere decir aquí la palabra, que puso su confianza en los hombres antes que en Dios. Puso su fe, su seguridad, los médicos me van a ayudar. Los médicos me van a sacar de esto. En vez de confiar en Dios. Y no buscó a Dios. ¿Qué hacemos cuando estamos en una crisis? Especialmente una crisis de salud. ¿Tengo que ir al médico, pastor? Sí, usted tiene que ir al médico. Tiene que verse, tiene que tratarse, tiene que ver el diagnóstico, todo. Pero lo primero que debemos hacer, Señor, mi confianza está puesta en ti.
Y si tú quieres, Señor, sanarme, amén. Y si no, Señor, sigo esperando en ti. Él apartó toda la confianza de Dios. Él hizo lo que no tenía que haber hecho. No buscó a Dios, sino buscó a los médicos. Y además, queridos hermanos, estos médicos no eran, lo más probable es que eran curanderos e hechiceros. Peor, porque la Biblia o la ley de Dios decía claramente, no buscarás encantadores, no buscarás adivinos, no buscarás hechiceros, no buscarás nada de eso porque Jehová lo aborrece. ¿Por qué? Porque Jehová, dice la palabra, tiene sus tiempos en tus manos. Y él buscó a los médicos. Ahora, ¿por qué Dios nos habla esta palabra? Porque en buscar a Dios, como dije aquí, se habla 6 veces de buscar a Dios. La palabra hebrea aquí para buscar, y quiero que tome notas muy bien de esto, es una raíz, o viene de una raíz que significa frecuentar, pisar, llevando la idea de seguir algo o alguien, como perseguir algo, preguntar, andar en busca de algo, escudriñar, averiguar, indagar, inquirir, procurar, pero también adorar. Entonces, cuando la Biblia nos habla de buscar a Dios, no es solo, Señor, ayúdame, amén. No. Miren lo que dice, es pisar, frecuentar. ¿Frecuentar qué? La presencia de Dios. Frecuentar la bendición de Dios. Y si antes oraba 5 minutos, no. Estoy en una crisis, no puedo estar orando 5 minutos diarios. Tengo que ir por más, tengo que buscar más a Dios. Frecuentar más la oración, frecuentar más el estudio de la palabra, frecuentar más la presencia de Dios. Y si antes oraba media hora, no, tengo que orar el doble porque estoy en crisis y solo Dios me puede sacar de esto. Buscar a Dios es frecuentar, es ir más allá, es ponerte más allá. No en tu misma habitualidad que llevas quizás el Evangelio. Quizás tú tienes una crisis en tu vida, una crisis laboral, una crisis familiar, una crisis de salud. El Señor hoy día nos habla, busca a Dios. Y si tienes que levantarte de madrugada a buscar a Dios, búscalo, porque de Él vendrás tu respuesta. Pero no puedes esperar la respuesta de Dios si no oras nunca. No, si yo oro en mi corazón. No, tienes que ir a la cámara secreta, tienes que ir, como dice ahí una película cristiana, el cuarto de guerra y meterte en oración y buscar la presencia de Dios. Señor, tú tienes que darme la respuesta por misericordia. No le vas a reclamar a Dios, no, a Dios no se le puede exigir nada, pero a Dios le gusta cuando le buscamos y cuando nos ponemos ahí en la brecha y nos ponemos en fe. Señor, tú puedes respondernos, tú puedes darnos la victoria. Eso es buscar a Dios. Es salir de lo habitual. ¿Cuál es tu habitualidad en la búsqueda de Dios? ¿Unos minutos de oración en la semana? ¿Levantarte a las 10 de la mañana y empezar tu día sin orar? Es que estoy cansado, pastor, usted no sabe. Todos estamos cansados. Quizás Dios te está despertando en las madrugadas. Yo entiendo clarito el mensaje cuando me despierto en la madrugada y no puedo dormir. Hay que ir a orar. Eso es buscar, frecuentar. Buscar a Dios no es tener unos minutos de oración a la semana. ¿Usted está juzgando mi vida de oración? No, no la estoy juzgando. Yo estoy diciendo lo que dice la palabra. Buscar a Dios, sobre todo en los tiempos de crisis, es ir más allá. Quizás tú dices, yo no tengo ninguna crisis, está todo bien. Pero esta palabra no es tan solo para hoy día.
esta palabra también para el futuro, porque puede que venga una crisis a tu vida y vas a necesitar buscar a Dios más allá de lo que lo has buscado. Asa no buscó a Dios. Y aquí el problema de hoy día, por eso digo, sigue el mismo problema. Cambia los personajes, pero sigue lo mismo. Porque hoy día, ¿cuántas veces me ha tocado como pastor conversar con personas que están en crisis, pero lo que no quieren hacer es buscar a Dios? Quieren que el Señor les mande un ángel del cielo y les solucione el problema de raíz, pero no quieren buscar a Dios. Y yo le digo, busque a Dios, ore a Dios, clame al Señor. Lo invito, venga a la iglesia, venga a buscar a Dios, vamos a estar orando. Sí, pastor, sí, amén, ya. Y no lo hacen porque no quieren salir, no quieren buscar a Dios. Y después fui a donde los evangélicos y los evangélicos no me ayudaron. Si los evangélicos no ayudamos, los evangélicos oramos por usted. Pero buscamos a Dios solo en crisis. En todo tiempo debemos buscar a Dios. Y por eso Dios a veces permite las crisis en nuestra vida, porque quiere que le busquemos más. Más le busquemos. Por eso, Él no buscó a Dios. Y la palabra dice que murió. Durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Murió. ¿Qué tiene que ver que haya muerto si todos mueren? Es que el Espíritu Santo nos deja algo grande aquí. Mire lo triste que dice, murió. Tan simple como eso, murió. No hay ninguna otra palabra para un hombre que fue grande, no hay ninguna otra palabra para un hombre que hizo tantas reformas, pero que al final termina equivocado y turbado. Amados hermanos, Dios nos bendiga. Hoy Dios nos llama a buscarle en medio de las crisis. La pregunta es, ¿estamos en crisis? ¿Qué creen ustedes? ¿Estamos en crisis? Primero, cuando Dios me da esta palabra, el Señor me hacía ver esto. Primero, tenemos un país en crisis. Hay una crisis gravísima de seguridad en Chile. Tenemos una crisis de seguridad. Tenemos una crisis social en Chile. Hay una crisis gravísima en la familia chilena. Estamos en crisis. No es muy alentador lo que le estoy diciendo, pero estamos en crisis. Ni hablar la crisis económica, ni hablar la crisis de trabajo, ni hablar la crisis política, no. Yo me refiero solamente a estos 3 puntos. ¿Y la iglesia está en crisis? Bueno, para los que están lejos del Señor están en crisis. Pero si estás en Cristo, estás buscando a Dios, estás en Cristo. Pero también hay una crisis en la vida de la iglesia, hay una crisis espiritual. Entonces, queridos hermanos, suma para la raya, o raya para la suma, pero mejor dicho, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a la crisis? ¿Escondemos la cabeza como el avestruz? ¿Qué hacemos? Dígalo usted, ¿qué hacemos? ¿O no entendió el mensaje? ¿Qué hacemos frente a la crisis? Pero dígalo con seguridad. ¿Qué hacemos frente a la crisis, iglesia? ¿Qué haces frente a la crisis que hay en tu familia? Con tus hijos. ¿Qué haces frente a la crisis de inseguridad? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Formemos un partido político, pastor, y levantamos la voz? No, esa no es la solución. ¿Qué hacemos frente a la crisis social? Levantémonos, pastor, y protestemos. No, no es la solución. El país no necesita eso.
¿Qué hacemos frente a la crisis de seguridad? Alguien dijo, más cárceles, más carabineros en las calles. No, no es la solución, señores políticos, más carabineros. Ayudan, sí, ayudan, pero esa no es la solución. La solución a la crisis de nuestro país se llama Jesucristo. Cristo es la solución. Cristo es la ayuda que viene. Cristo puede ayudar al país. Más carabineros. Oiga, si pusiéramos 2 carabineros por cuadra, igual siguen los robos, igual siguen los ladrones, porque el problema no está ahí, el problema está en el corazón del hombre. Pero si la iglesia busca a Dios, Dios va a revertir esta crisis, Dios puede hacer algo, porque para Él no hay nada imposible. ¿Hay crisis en tu familia? Mis hijos no quieren nada con el evangelio, están rebeldes. Eso es crisis. Porque lo normal es que tus hijos estén aquí sirviendo y buscando a Dios, porque tú lo estás haciendo. Pero hay una crisis. Pero si tú buscas a Dios, si tú frecuentas la presencia de Dios, si tú pisas el altar de la oración, eso es buscar a Dios. Dios se va a glorificar, Dios se va a manifestar y verás la respuesta de Dios en tu crisis. Aleluya, bendito sea el Señor, porque Él es galardonador de los que le buscan, dice su palabra. A Dios le gusta que le busquen. Busca a Dios, búscale. No te quedes tranquilo, no te quedes pasivo, búscale. No te conformes con venir una vez a la iglesia, una vez al mes o cada 2 meses. Búscale. ¿Qué es lo que hay el día de la semana? Hay estudio bíblico. Yo quiero buscar más de Dios, quiero conocer más de Dios. Y el otro día hay oración, quiero estar en la oración, quiero llenarme de su Espíritu, quiero que Él me bautice con el Espíritu Santo. Busca a Dios y Dios se manifestará en tu vida. Aleluya. Búscale. Aleluya, alabado sea el Señor. Quiero terminar esta palabra. Yo tuve una crisis en mi vida a los 14 años, una crisis espiritual. Y dije, yo en mi vida, ¿soy o no soy cristiano? Porque ya estaba entrando la adolescencia y estaban naciendo los deseos de conocer el mundo. Y esto y lo otro, y las invitaciones a la fiesta. Escúchenme, jóvenes, porque le está pasando lo mismo quizás a algunos de ustedes, invitándome a la fiesta, invitándome aquí, y como por el lado de la música, porque siempre me ha gustado la música, y el talento estaba aflorando, invitándome aquí a tocar. Entonces vino una crisis. ¿Qué hago? ¿Soy o no soy cristiano? Y mientras tanto venía a la iglesia, mis papás me traían a la iglesia, pero una crisis. Quizás te está pasando lo mismo, querido joven, estás en una crisis en tu vida. Y le dije a Dios, Dios, si voy a ser evangélico, pero ahí nomás, prefiero no serlo. Pero si tú quieres que yo sea cristiano, que te honre, algo tienes que hacer en mi vida. Y nos faltó el buen hermano que me dijo y me invitó a orar. Vamos, hermano, a orar en las mañanas. En esos años, obviamente, se abría el templo. Hoy día, lamentablemente, no se puede tener el templo abierto durante el día porque usted sabe lo que pasa. Pero en esos años la delincuencia no era como ahora y el templo abierto todo el día. Vamos a orar en las mañanas, vamos a orar. Ya, yo lo paso a buscar, yo te paso a buscar a la casa a las 7 de la mañana, yendo a orar. Y después el hermano me dice, ¿sabes? ¿Quieres que el Señor te bautice con el Espíritu Santo? Amén. ¿Qué es eso? Que a propósito, paso el aviso, Dios nos va a hablar domingos siguientes sobre el bautismo del Espíritu Santo. Porque el Señor ya me puso esta palabra en mí para la iglesia. Y empezamos a orar, a buscar a Dios, Señor, bautízame con el Espíritu Santo. Y de ahí el Señor bautizó a otros y yo veía, Señor, yo quiero sentir eso. Veía hermanos hablar en lengua, veía hermanos profetizar y yo quiero recibir eso. Señor, bautízame. Buscando a Dios. Hasta que Dios respondió. Si buscamos a Dios, Dios va a responder.
Si buscas a Dios en tu vida, puedes estar llenos de crisis, pero para mí la crisis más complicada es la espiritual. Cuando un joven está en esa crisis y el mundo lo quiere atrapar y el mundo se lo quiere llevar, y por otro lado tú, papá, quieres que tus hijos estén en la iglesia y se produce esa crisis, se produce esa complicación. Pero yo te pido y te digo en el nombre del Señor, busca a Dios, papá. Busca a Dios, ponte en la brecha por tus hijos, ponte a orar. Y si tienes que levantarte madrugada a orar por ellos, ponte a orar. Pero no te conformes con unos minutos, busca a Dios. Y de paso Dios te va a ir llenando de su espíritu. Y de paso Dios va a ir llenando tu vida. Busca a Dios en la crisis. Y verá la respuesta del Señor. Dios bendiga su palabra. No hay duda que estamos en crisis. Pero si esta iglesia busca a Dios, y si tú buscas a Dios en tu vida personal como colectiva, Dios se va a glorificar. Quiero en esta hora orar. ¿Qué les parece si clamamos al Señor? Estás en crisis, ponte en pie. Pero esto dice, búscame. Una de las palabras que más se menciona en la Biblia es buscar a Dios. Buscar a Dios, buscar a Dios. Pero dice la Biblia, y seré hallado de los que me buscan. Tienes una crisis, levanta tu mano. Si estás ahí, quiero orar. Y no es que yo no tenga crisis, yo también las tengo. Todos, yo creo que todos las tenemos, de salud, en fin. Pero aquí está el Señor. ¿Por qué no clamamos a Él? Yo te pido que comiences a clamar, ahí en tu lugar, comienza a clamar a Dios. Comienza a invocar el nombre de Cristo. Sigue con el tratamiento médico, no lo dejes. Pero busca a Dios primero. Busca a Dios, te dice el Señor. Aleluya. No confíes en la medicina antes que Dios. Pon tu confianza plena en el Señor. Dios hará todo, Dios hará lo que viene. Pero no dejes de confiar, no dejes de buscar a Dios. Gloria a Dios. Enviaste un currículum, enviaste tus antecedentes. Confío que me van a llamar porque soy amigo, tengo un pituto. No, confía en Dios, pero busca a Dios, levántate a orar, levántate de madrugada a buscar a Dios y Dios te va a responder, pero sobre todo te va a llenar de su espíritu. Busca a Dios. Tienes una crisis espiritual, busca a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, mientras mis hermanos toman por favor sus instrumentos, vamos a adorar a Dios, vamos a adorarle. No vamos a cantar, vamos a adorar, vamos a alabar al Dios que nos ayuda en las crisis, al Dios que nos levanta en las crisis, al Dios que responde en las crisis, al Dios que nos saca del muladar y nos pone nuestros pies sobre peña. Sigue clamando donde estás, sigue orando, sigue buscando a Dios, sigue intercediendo, aleluya, aleluya, bendito sea Dios. El Dios Todopoderoso está aquí, Él puede obrar en tu vida, Él puede sacarte de la crisis, Él puede poner tus pies sobre peña, aleluya, Él puede darte la victoria porque Él está aquí, Él te puede salvar si tienes crisis con el pecado. Si no puedes abandonar el pecado, el Señor está aquí para limpiarte y perdonarte y restaurarte. El Espíritu Santo está aquí para romper tus cadenas, para romper tus ligaduras. El Espíritu de Dios está aquí, aleluya. Adoremos, adoremos, adoremos.